Este tema sobre neuropedagogía y comportamientos violentos surge básicamente de este último libro de mi autoría, el cual fue hecho también con el doctor Jaime Robredo, magistrado y presidente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura en Risaralda. Vamos a comenzar esta pequeña charla con una hipótesis que plantea el libro, en la cual, desde el punto de vista de las neurociencias, se plantea que el cerebro no es un procesador de información como siempre hemos creído, sino que básicamente el cerebro es un procesador de significados. Siempre se ha mantenido como tesis en toda la obra mía, es de que el cerebro no es un computador ni una víscera, sino que el cerebro es un órgano social que necesita del juego y del abrazo para no tener comportamientos violentos, que es básicamente, repito, la tesis central de este libro, que trabaja 3 secciones. Una primera sección del libro tiene que ver con todos los aspectos relacionados con la neurociencia y la neuropedagogía, donde es necesario para poder entender esos comportamientos, esas conductas sociales que atraviesan problemas muy delicados con lo relacionado con la indisciplina escolar, con la violencia intrafamiliar, con los delitos. Ese primer capítulo básicamente desarrolla las teorías cerebrales. Siempre hemos creído que hoy en día, debido al avance de la ciencia, es necesario que todas las ciencias y las disciplinas aborden la problemática del cerebro humano para poder entender este tipo de conceptos que nos pueden acercar, como en este caso, a la violencia. El primer capítulo, como les decía, tiene que ver con las teorías cerebrales, las teorías diádicas, aquellas teorías funcionalistas que nos hablan de un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Un izquierdo que procesa información, el lenguaje, donde aparecen las actitudes científicas, donde aparece la lógica y la racionalidad. Y un hemisferio derecho, visual, global, holístico, que maneja lo sintético, etcétera, etcétera. Luego entramos a ese mundo de las teorías triádicas de McLear, donde nos habla de un cerebro rectílico, que es básicamente el primer cerebro que se formó y es la base de los instintos, del freudiano, de nuestro comportamiento animal. Por eso Protieno nos dice que estamos suspendidos a mitad de camino entre los dioses y las bestias. Ese cerebro rectílico lo que hace es lo mismo que hacen este tipo de animales. Lo que hacen es comer, ser depredadores y tener sexo. Y ahí es donde prácticamente radica que muchas personas no han podido superar este cerebro rectílico y por eso cometen una serie de actos, entre ellos homicidas. Posteriormente, el segundo cerebro es el cerebro límbico. Allí es el origen de las emociones, no entendidas como sentimientos, sino como haces hormonales que nos permiten actuar, la ira, el dolor, la angustia, el asco. Para último, llegar al corte cerebral, a la parte más desarrollada del cerebro humano, allí donde se encuentra el pensamiento, la lógica, la racionalidad, la posibilidad de predecir y la posibilidad de hacer hipótesis. Básicamente, repito, la primera parte del libro desarrolla estas teorías, para luego posteriormente entrar a aquellas teorías relacionadas con los comportamientos sociales y las conductas sociales, y en este caso con los planteamientos que tienen que ver, por ejemplo, con lo que es el cerebro de un asesino, o aquellos instintos homicidas, como nos dice David Bush, que hace una encuesta con más de 5.000 estudiantes en Estados Unidos y más del 95% de las personas dicen haber tenido una fantasía de haber matado a alguien. Esto da pie para que investigaciones como las de Martin Teicher empiecen a ubicar la serie de problemáticas que da a nivel del cerebro humano. Es decir, cómo muchos comportamientos psicópatas, muchos comportamientos homicidas, muchos comportamientos derivados de las compulsiones pueden ser precisamente por problemas relacionados con la patología cerebral y no solamente con el contexto social como se ha presentado muchas veces, muchas teorías. Y esto nos da pie para mirar estas investigaciones que han demostrado cómo el 16% disminuye el hipocampo en personas que han sido maltratadas, especialmente en su niñez, debido a acoso sexual y a otra serie de actividades que, repito, tienen que ver con la violencia intrafamiliar. Que en nuestro caso en Colombia, por ejemplo, en el 2006, según el Instituto de Medicina Legal, hubo 60.000 casos reportados y en el 2008 aparecen 89.803 casos reportados, lo cual se ve un incremento impresionante de esta violencia intrafamiliar que puede causar problemas
a nivel del determinismo biológico, es decir, a nivel de estructuras cerebrales, los cuales son irreversibles. Y perdónenme que les plantee, ahí sí no valen los procesos ni de la psicoterapia, ni los procesos psiquiátricos cuando hay daños cerebrales de un mal útero de un niño, que esté en un mal útero producto de un estrés, producto de emociones exageradas, que lo que hacen es que el cerebro límbico se amplíe de tal forma que no permite el desarrollo de ese tercer cerebro que planteábamos ahora con las teorías triádicas. Por lo tanto, la curvatura craneal del niño disminuye, originando problemas más tarde, como el déficit de atención, como la hiperactividad, como la irritabilidad límbica, que son los laberintos o la entrada al mundo de la violencia. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos aspectos relacionados con la violencia intrafamiliar. Repito nuevamente, 16% disminución del hipocampo, que tiene que ver con la memoria episódica declarativa. El 8% de la disminución de la amígdala. Ahí el sistema de alarma en estos cerebros de asesinos o estos cerebros compulsivos origina que se pierda el miedo. Eso es lo que hacen muchas veces los psicópatas. No tienen esa capacidad de poderse colocar en la mente del otro y no tener compasión, lo que hacen que actúen en forma con alevosía, en muchos casos, para cometer esta serie de asesinatos. Esa segunda parte, repito, plantea aspectos como los de poder entender el cerebro de un asesino, nuestros instintos homicidas que todavía viven metidos dentro de ese sistema reptílico, lo mismo que una gran cantidad de sustancias químicas que también se plantean ahí. O sea, la química de la violencia es otro capítulo que nos plantea la necesidad de poder entender qué pasa cuando hay un exceso de dopamina. ¿Qué pasa en el momento en que ese exceso de dopamina, por problemas, repito, de equilibrios homeostáticos o problemas relacionados con la misma violencia intrafamiliar, el niño puede entrar a estados de alucinación muy diferentes al juego? Y la dopamina se puede convertir en drogas que hacen que el niño entre en estados alterados de conciencia. Pero ¿qué pasa? El niño en el juego, la serotonina también aumenta y la serotonina produce calma marina. Y el juego en este sentido tiene una forma de ser muy diferente a lo que se plantea con la esquizofrenia, en el cual la dopamina es alta, pero la serotonina es muy baja. Por lo tanto, puede caer en estados alterados de conciencia y hacer que la persona entre también en procesos delictivos. Ese segundo capítulo, repito, tiene que ver con aspectos como la química cerebral, como aspectos relacionados con la parte social, porque no desconocemos toda la problemática contextual relacionada con la violencia. El tercer capítulo del libro habla ya sobre educación emocional, sobre las neuronas espejo, todo ese tipo de influencia que puede tener en la violencia, porque es muy interesante entender eso, cómo las neuronas espejo le permiten no solamente a los niños y a los adultos, sino poder imitar, poder entrar al mundo de la cognición, poder establecer relaciones de empatía y de intersubjetividad con el otro, que muchas veces es como el autista que no tiene esa capacidad. Asimismo sucede con estas personas violentas, que repito, originan cantidad de homicidios que es necesario entender. El niño desde muy pequeño, cuando se ve reflejado en su madre, ¿sí?, cuando ve la sonrisa de su madre, la imita. Lo mismo sucede con los niños en el contexto escolar. A través de la imitación y la acción es como las neuronas espejo se prenden a nivel cerebral y entramos en ese terreno de la cognición. Pero también a través de la imitación de comportamientos violentos que se pueden dar desde la familia, también se puede originar problemáticas como las que estamos planteando. O sea, ese contexto inhóspito que se origina muchas veces en la familia, ese contexto inhóspito generado en las escuelas que no son más que espacios de tedio y aburrimiento, el contexto inhóspito de nuestra sociedad, como en el caso de Colombia. Miren, el Instituto de Medicina Legal reporta en el 2006 15.250 homicidios y en el 2009 15.800 homicidios. Lo mismo que la tasa de suicidios, ¿cómo va aumentando? En el 2006 188 hubo suicidios en Colombia, mientras que en el 2008 hubo 1.891. 450 millones de personas en el mundo entran en estados de depresión, en el cual, repito, también puede haber inducción a que haya estos procesos de violencia. Si nosotros miramos este panorama no solamente desde Colombia, sino desde el mundo mismo, podemos deducir que es necesario conocer el cerebro humano para poder entender estos comportamientos violentos. En el último capítulo también hablamos de una educación emocional, de una educación lúdica, para lo cual los estoy invitando a mi página web www.ludicacolombia.com.